Buenos días, hoy hablaremos sobre temas de inmunología y vamos a empezar con un tema que es bastante interesante, que es la inmunidad frente a las infecciones. Tenemos que recordar que el ser humano dispone de tres niveles de defensa para hacer frente a la invasión de algún microorganismo. La primera línea o el primer nivel de defensa está constituido por las barreras externas. Y las barreras externas son físicas, químicas y biológicas. Físicas está constituido por la piel, en primer término. Luego, los pelos a nivel de las fosas nasales o de los conductos auditivos. Y además, la secreción de las mucosas, que pueden ser respiratorias, que puede ser intestinal. Así podríamos hablar de la depuración mucociliar, que es un mecanismo de defensa de las vías respiratorias. Cuando este mecanismo de defensa falla, por ejemplo, debido al tabaquismo, eso se convierte en un factor de riesgo para infecciones respiratorias. Por ejemplo, neumonía adquirida en la comunidad. Tenemos también barreras químicas. Es el pH gástrico, el pH del intestino delgado, el pH del aparato urogenital asociado a las secreciones que se dan en este nivel. El pH gástrico va a neutralizar, va a eliminar las enterobacterias que ingresen por esta vía, de tal forma que disminuye el riesgo de infecciones por gram negativos a nivel intestinal, pero también a nivel respiratorio, porque estas enterobacterias pueden pasar a las vías respiratorias a través de lo que se conoce como la microaspiración. Siguiendo con las defensas químicas, tenemos el sudor, tenemos la lisozima. La lisozima es una enzima que va a actuar en el interior de los macrófagos. ¿Y cómo va a actuar? Va a actuar directamente en el interior del macrófago, produciendo la destrucción, ayudando a la destrucción del microorganismo que ha sido fagocitado. Por último, tenemos las defensas biológicas. En este caso hay que mencionar a la flora bacteriana. ¿Cuál es el papel de la flora bacteriana? La flora bacteriana compite con la flora o con las bacterias agresoras, de tal forma que no le permite a las bacterias agresoras adherirse a la mucosa y generar una infección. La flora bacteriana la tenemos en la orofaringe, a nivel del colon y también a nivel genital en el caso del sexo femenino. El segundo nivel de defensa del ser humano es el nivel de las defensas internas, pero que siguen siendo inespecíficas. ¿Eso quiere decir? Que no van a generar una respuesta adaptativa para cuando se vuelva a enfrentar al agente agresor. Y además que la respuesta va a ser igual ante cualquier agente agresor. ¿Cuáles son estas defensas internas inespecíficas? Pueden ser químicas, mediante las secreciones que contienen proteínas; celulares, por la acción de los fagocitos, de los macrófagos, de los neutrófilos; y defensas coordinadas, que ya necesitan de la participación del sistema nervioso central, del sistema nervioso autónomo. ¿Cuáles son estas defensas internas inespecíficas? El sistema del complemento, que luego vamos a detallar, porque es un tema que requiere varias diapositivas. Interferones son determinados tipos de citoquinas que tienen un rol, un papel muy importante en el sentido de que destruyen los virus. Es un papel antiviral. Los fagocitos pueden ser macrófagos, pueden ser neutrófilos, que van a fagocitar y van a destruir al agente invasor. La respuesta inflamatoria, que puede ser aguda o que puede ser crónica.
mecanismos de defensa de las vías respiratorias como la tos, el estornudo, y también no hay que olvidarse de la fiebre. La fiebre que ayuda a destruir los microorganismos. Es por eso que todos sabemos que la indicación del antipirético recién se da cuando la temperatura es de 38.5 grados Celsius a más. Y la fiebre va a ser producida por las interleuquinas 1, interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral, con la participación de la prostaglandina E2. Vamos ahora a detallar qué es el sistema del complemento. El sistema de complemento está constituido por proteínas séricas que cumplen determinadas funciones en lo que es el rol inmunológico de defensa del organismo, ya sea contra la agresión de agentes microbianos o agentes microbiológicos, o también contra la agresión de células tumorales. El hepatocito es la primera fuente de producción de las proteínas del sistema de complemento. Hay que agregar que hay citoquinas proinflamatorias como interleuquina 1, 6, factor de necrosis tumoral e incluso el interferón gamma, que van a incentivar o van a aumentar la producción, la síntesis de factores de complemento. También es necesario mencionar que el factor C1, el complemento C1, el que va a iniciar la activación del sistema de complemento, también es sintetizado en las células del intestino y también del sistema genitourinario. Pasemos ahora a explicar, a recordar cómo es la vía clásica y cómo es la vía alterna del sistema de complemento. La vía clásica se va a diferenciar en primer término de la vía alterna porque para que se active la vía clásica es necesario que se formen inmunocomplejos, es decir, que hay una interacción entre antígeno y anticuerpo. Pero no solamente eso, sino que se requiere que este inmunocomplejo, es decir, este antígeno unido al anticuerpo, esté asociado a membranas celulares. Es por eso que podemos ver inmunocomplejos circulando por la sangre, pero que no activan la vía clásica, que no activan el sistema de complemento. Estamos viendo en esta diapositiva el factor C1, complemento C1, que como vemos acá tiene tres subunidades. La subunidad C1Q, C1R y C1S. Tres subunidades. Esas tres subunidades luego van a unirse formando un gran complejo. Aquí, para recordar las partes del anticuerpo, y vean que el anticuerpo tiene una región que parece un par de brazos abiertos. Es la región FAP, es el fragmento de unión al antígeno. El anticuerpo se va a unir al antígeno a través de la región FAT. En cambio, lo que vendría a ser el mango, una especie de mango, aquí la base del anticuerpo es la región FC, fragmento cristalizable. Esta región se va a encargar de modular la actividad de la célula inmunitaria. Y en esta región es la que es el punto de unión con la proteína del sistema de complemento. Continuemos. Aquí vemos con más detalle que el factor C1 está formado por tres subunidades: 1R, 1S y 1Q. Estas tres unidades se van a terminar uniendo y van a formar un gran complejo, el C1QR2S2.
que está constituido por una unidad de C1Q, dos unidades de C1R y dos unidades de C1S. También es necesario mencionar en esta parte del camino la vía de la lectina. Sucede que la EMBP, que es la proteína ligada a la manosa, pertenece al grupo de las colectinas, proteínas que tienen colas de colágeno y dominios globulares de tipo de lectina. Bueno, ¿qué tiene que ver en este asunto la MBP? Tiene que ver mucho porque puede reemplazar al C1R y al C1S. Es por eso que esto se conoce como la vía de la lectina. Sigamos. Este factor C1 se va a encargar de dividir, de fraccionar al factor C4 y también al factor C2. Al factor C4 se va a unir a nivel de la unidad A de este factor C4 y lo divide en dos fragmentos. El C4A, que pertenece al grupo de las anafilotoxinas, y el C4B. El C4A más pequeño y el C4B grande. Además, también divide al C2 en un fragmento C2A, que es el grande, y C2B, que es el pequeño. Finalmente se forma este complejo C4B2A, que se conoce con el nombre de convertasa C3. Este complejo C4B2A, ¿qué es lo que va a hacer? Va a dividir al factor C3 en dos fragmentos. C3A, que pertenece al grupo de las anafilotoxinas, y C3B. ¿Qué pasa con el factor C3A? Pasa al medio líquido. ¿Y qué pasa con el factor C3B? Se une a la membrana celular mediante un enlace de tipo éster o amida. Entonces, al momento tenemos C3A y C4A son anafilotoxinas. ¿Qué quiere decir esto? Que van a estimular, que van a activar a las células encargadas de secretar los reactantes de fase aguda. Células como los mastocitos y basófilos, que van a producir la secreción de histamina, la secreción de serotonina, lo cual va a llevar a un estado de vasodilatación e de incremento de la permeabilidad de los capilares, y que además tienen por función la quimiotaxis. ¿Qué significa quimiotaxis? Significa la atracción a un punto determinado de células mediante estímulos químicos. En cambio, C3B tiene una propiedad de ser de opsonización. ¿Qué significa esto? Que C3B puede presentar directamente el microbio al macrófago para que éste lo fagocite y lo destruya. Continuamos con este complejo C4B2A3B. Se conoce como convertasa de C5, convertasa del factor C5. Va a fragmentar el factor C5 en C5A y C5B. Este C5A marca el inicio de la llamada vía lítica. A su vez, C5A llama al factor C6 y C7 y forma el complejo C5B6-7, que tiene también propiedades de quimiotaxis. A su vez, este complejo llama al C8 y al C9 y forma este gran complejo, que es el CAM, complejo de ataque de membrana, que tiene por finalidad, que tiene por función la destrucción directa del microorganismo. Entonces, ante una pregunta, el complemento
puede destruir directamente, puede producir lisis directa, lisis bacteriana, la respuesta es sí. ¿A través de qué complejo? El complejo C5b6789, conocido como CAM, complejo de ataque de membrana. Estas son entonces las funciones del sistema de complemento. También hay que considerar que otra de las funciones del sistema de complemento es la depuración de los inmunocomplejos. De tal forma que hay enfermedades en las que cuando uno quiere documentar la actividad de estas enfermedades que solicita complemento, el consumo de complemento va a indicarnos que hay actividad, porque el complemento se está encargando de depurar los inmunocomplejos que están aumentados en estas enfermedades de tipo autoinmune. Aquí, para reafirmar lo que he mencionado hace un momento, el complejo C4b, 2b, 3b va a fijar el factor C5 a C3b. A su vez, va a ser fraccionado en C5a, es la anafilotoxina, y C5b. Se forma el compuesto C5b67, que tiene propiedades de quimiotaxis. Este, a su vez, este complejo va a llamar a C8 y C9. Aquí una mención aparte es C9. Vean C9, que está constituido más o menos por 20 moléculas. Este C9 va a generar canales hidrofóbicos que van a hacer que el complejo de ataque a membrana penetre y que también ingrese agua y sodio, provocando la lisis de la célula atacada, en este caso de la bacteria. Entonces, ¿cómo este gran complejo, el complejo de ataque de membrana, el C5b6789, va a producir la lisis? Va a producir la lisis de manera de lisis osmótica, al generar canales por donde va a ingresar el agua y por donde va a ingresar el sodio. ¿Qué podemos decir sobre la vía alterna? Esta vía es la vía más primitiva. No requiere la formación de los inmunocomplejos, de esta interacción entre el antígeno y el anticuerpo. Es una gran diferencia con la vía clásica. ¿Qué sucede con la vía alterna en reposo? El factor C3 se va a fraccionar continuamente, dando lugar al C3b. Ese C3b, si no logra unirse a la membrana de un microorganismo, va a permanecer en lo que se llama fase fluida y se va a mantener inactivo. El factor B que están viendo aquí, este factor B que está de color verde y que se va a unir al C3b, va a hacer una equivalencia a lo que sería el factor C2 en la vía clásica. Luego tenemos el factor D, que está de celeste. El factor D va a circular en la sangre en forma activada y se va a unir al complejo C3b. Y esto va a dar lugar a la fragmentación de B. Un fragmento pequeño que es BA y un fragmento grande que es BB. Entonces se forma el complejo C3b, BB. Este complejo se considera que tiene actividad convertasa de C3. ¿Esto qué significa?
que este complejo va a fragmentar al C3 en C3A y C3B. Aquí arriba tenemos el complejo C3B, BB, 3B, que va a ser considerado como la convertasa de C5 de la vía alternativa, y va a marcar el inicio de la vía lítica que va a producir la lisis de los gérmenes. Entonces aquí hay puntos ya de coincidencia con la vía clásica. Repetimos, la convertasa de C3 viene a ser el compuesto C3B, BB. Esto en la vía alterna. Y el complejo C3B, B mayúscula, B minúscula, 3B, es la convertasa de C5, que lleva a la fragmentación de C5 y marca el inicio de la vía lítica. Aquí lo que les mencioné antes, que cuando encontramos el consumo de complemento, va a indicar actividad de las enfermedades autoinmunes que están, cuyo mecanismo es la hipersensibilidad de tipo 3, es decir, la formación de inmunocomplejos. Esto es lo que va a suceder en caso de lupus eritematoso sistémico. Ya hemos hablado del nivel 1, del nivel 2, esto parece un juego ya de PlayStation. Pasemos al nivel 3. En este caso ya hablamos de defensas internas pero específicas. Es decir, que hablamos ya de respuestas inmunes, de respuestas adaptativas, de respuestas que ya se van a desencadenar cuando, de la misma manera, cuando se enfrenta al mismo agente agresor. En este cuadrito resumimos las diferencias entre la respuesta innata y la respuesta adaptativa. La respuesta innata implica una respuesta inespecífica. Es decir, aquí estamos hablando de la línea de defensa 1 y 2, de barreras externas, de barreras internas, pero inespecíficas. En cambio, la adaptativa, estamos hablando de una respuesta inmune específica. La respuesta innata actúa inmediatamente que el agente patógeno agrede al organismo. La protección efectiva del huésped contra los microorganismos patógenos, cuando estos han evadido los mecanismos innatos de defensa, esa es una respuesta adaptativa. ¿Qué más podríamos agregar sobre la respuesta innata? Sin variar su forma de proceder e intensidad, y no da efectivamente protección a la reinfección. En cambio, sí, la respuesta adaptativa va a dar protección al huésped contra reinfección por el mismo agente. Esto podría ser también una protección, por ejemplo, para hepatitis B. Puede dar protección, pero para un serotipo determinado. Pero para hepatitis B hay como 10, 12 serotipos. Si hay infección por un determinado serotipo, no le da protección para que haya infección por otro serotipo. Lo mismo sucede en el caso del virus de dengue. 4 serotipos. En nuestro medio generalmente es el 2. La infección por el 2 no va a ofrecer protección para la infección por los otros serotipos. Y vemos que uno de los mecanismos más importantes para que se produzca el dengue grave es haber tenido una infección previa por otro serotipo. Aquí tenemos los actores de la inflamación. Vamos a conocerlos o reconocerlos uno por uno de la manera más rápida posible. Es como los actores en el teatro. Vamos a ver.
células sanguíneas y del tejido conectivo, vasos sanguíneos y linfáticos, mediadores químicos, y la matriz también extracelular. Aquí tenemos los actores celulares que actúan a nivel intravascular, que van a actuar en el compartimiento vascular. Tenemos ahí los fagocitos, los neutrófilos, eosinófilos, los monocitos, los basófilos. Y luego los linfocitos, son las células sanguíneas. Son activadas ampliando la inflamación y van a ser moduladas por mediadores determinados. También algunas células del intravascular tienden a salir fuera de los vasos sanguíneos y dirigirse hacia el lugar de la inflamación, al lugar de la infección, lo que se conoce como migración celular. ¿Cuáles son los neutrófilos? Que pertenecen a la línea de defensa del ser humano. Los linfocitos, los monocitos, que después se convierten a macrófagos. Además tenemos macrófagos, fibroblastos y mastocitos. En cuanto a la matriz, tenemos las fibras elásticas, fibra colágena y los proteoglicanos. Los basófilos se pueden desplazar hacia el espacio extracelular y ahí se van a convertir en células plasmáticas. Estas células plasmáticas van a contener gránulos y los gránulos histamina. La histamina es un reactante de fase aguda. Claramente la histamina va a intervenir en el proceso de respuesta a un alergeno. ¿Dónde se van a encontrar los mastocitos? En tejidos periféricos que están vascularizados, piel, aparato respiratorio y digestivo. Cumple su rol en el proceso inflamatorio de enfermedades como asma. Cuando se produce la respuesta alérgica, estos mastocitos van a liberar mediadores químicos, van a liberar histamina. Y como les he mencionado, forman parte de las reactantes de fase aguda, junto a los productos de las plaquetas y también de los basófilos. Los macrófagos. Los macrófagos se encargan de una respuesta de tipo innata, una respuesta inespecífica. Macrófagos en realidad son las primeras células que salen a hacer frente a los microorganismos invasores. Los macrófagos también pueden ser activados por los linfocitos T y tienen propiedades bactericidas, ya sea por la producción de enzimas o por el llamado estrés oxidativo. En resumen, los macrófagos se encargan de la fagocitosis y de eliminar microorganismos, ya sea intracelulares y extracelulares. Por ejemplo, en la tuberculosis hay 3 niveles donde podemos encontrar el BK. 2 grandes, intracelular y extracelular. A nivel extracelular puede ser en la caverna, donde se van a multiplicar rápidamente los BK, son de metabolismo activo, y en el calcium, que es de metabolismo lento. Ya a nivel intracelular es a nivel dentro de los macrófagos. Los linfocitos T.
Tenemos de dos tipos, CD4 y CD8. Los CD4 son, en su mayoría, helper, son ayudadores. Y los CD8 en su mayoría son citotóxicos. La función de los linfocitos T es promover una inmunidad adaptativa. Es decir, estamos hablando de la tercera línea de defensa del ser humano. Y esta inmunidad adaptativa tanto celular como humoral. Y contra patógenos tanto intracelulares como extracelulares. Los linfocitos B. Los linfocitos B se van a convertir en células plasmáticas. Y estas células plasmáticas se van a encargar de producir anticuerpos. Por lo tanto, los linfocitos B se encargan de la inmunidad de tipo humoral contra patógenos extracelulares. Las células natural killer, su función es evidentemente citotóxica y se va a encargar de la respuesta inmune celular de tipo innato. Y van a eliminar directamente microorganismos, tanto intracelulares como extracelulares. Las plaquetas. Las plaquetas van a producir mediadores en los tejidos lesionados, en los tejidos inflamados. ¿Qué producen las plaquetas? Producen tromboxano A2, que es un potente agregante plaquetario, serotonina y ADP. En la superficie de las plaquetas hay receptores para el ADP. Este ADP es un proagregante plaquetario. Así tenemos que hay antiagregantes plaquetarios que compiten con los receptores de la ADP. Así tenemos como al clopidogrel como a la ticlopidina.